Hola a todos, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra y en este vídeo vamos a tratar un tema sensible como es el de la ocupación de inmuebles. Probablemente eso nos va a llevar este vídeo quizá más tiempo del que sería deseable, pero lo quiero tratar con especial tranquilidad y atención. En primer lugar, quiero hacer algunas consideraciones previas. La primera de ellas es que voy a tratar el tema de la ocupación de inmuebles desde el punto de vista de la operativa policial y partiendo del supuesto de la ocupación como una consecuencia o situación producida por la comisión de un delito. Ello nos óbice para admitir que se trata de un tema absolutamente politizado, un tema que incluso el legislador ha intentado trasladar de lo penal a lo civil, como si el derecho penal no existiera en este caso. De hecho, si leemos la exposición de motivos de la ley de 2018 que modificó la LEC, la Ley de Enjuiciamiento Civil, para establecer el llamado desahucio express, que se vendió como una suerte de solución a la ocupación. Pues bien, en esa exposición de motivos se dice claramente lo que decimos. Se dice que si bien la legislación vigente permite acudir a la vía penal, dice no se puede tener esa vía penal como la solución, porque sería una última ratio que no comporta ni puede comportar una solución general. Claro, el problema está que hay ciertas conductas que tienen una solución penal, queramos o no queramos. El robo tiene solución penal, el homicidio tiene solución penal, la agresión sexual tiene solución penal y también la tiene la ocupación, el despojo de la propiedad. Aunque pueda existir supuestos en los cuales existen problemas civiles, pero no confundamos, hablamos de ocupación, y eso es un asunto penal. Esa visión, ese intento de trasladar de lo penal a lo civil esta cuestión, pues se ha materializado, por ejemplo, en el Decreto Ley 37-2020 de 22 de diciembre, en el que se declara la suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio y lanzamiento. Se trata otra vez de una norma civil, pero que digamos que se vende o se intenta vender como una solución o como la solución a la ocupación de inmuebles cuando realmente no lo es. De algún modo se quiere pasar de lo penal a lo civil y de lo civil a la impunidad absoluta, en este caso de delitos. Al menos se vende así. Pero claro, el problema está que más allá de las ideas que tenga cada uno con relación a la propiedad, si se siguiera ese criterio con relación a otro tipo de objetos, de los cuales los ciudadanos son propietarios, pues resultaría que cuando sucediera un hurto o un robo, no serían de aplicación las normas penales y el expoliado tendría que iniciar un procedimiento civil para recuperar el bien. Mientras tanto, el delincuente estaría disfrutando del mismo. Por ejemplo, si se roba un coche, naturalmente, siguiendo estos criterios, la policía no podría detener ni, por supuesto, incautar el vehículo y devolvérselo al propietario, sino que lo estaría disfrutando hasta que el propietario iniciara una acción civil y recuperase el bien. Y, por supuesto, los impuestos referentes al vehículo los seguiría pagando, también el seguro, por supuesto, el propietario. Claro, esto parece kafkiano y en realidad lo es, pero es lo que se está proponiendo con relación al derecho de propiedad sobre la vivienda. Claro, y si aplicamos el criterio que la vivienda es un bien, bueno, pues digamos que tiene especial trascendencia con relación a los ciudadanos, bueno, pues también, ¿por qué no entender que todos los ciudadanos tenemos derecho a un buen coche? Yo, pues, conduzco un coche muy sencillo, pero claro, tengo derecho a cualquier coche que a mí me apetezca o tengo derecho a cualquier bien. Claro, resulta peligroso, además de muy demagógico, establecer diferencias en cuanto a la clase de propiedad a la que nos estamos refiriendo. Y precisamente cuando se habla de vivienda, estamos hablando quizá probablemente de el derecho de propiedad de más incidencia en el ámbito de los ciudadanos. Claro, el problema está que el Código Penal existe por encima de gustos, modas e incluso de tonterías, y que el derecho de propiedad, en la medida en que existe, debe ser protegido de propiedad de cualquier cosa. En mi caso, por ejemplo, la propiedad de los libros que me rodean. Para mí son objetos cuya propiedad trasciende al hecho mismo de la propiedad y se convierte en expresión
del total y completo uso de mis derechos fundamentales. Y cuando me sustraen esos objetos, me están sustrayendo también mis derechos fundamentales. Yo diría que todos, del 14 al 29, todos ellos, incluyendo naturalmente mi derecho a la libertad y mi derecho a disfrutar de mi propia identidad personal y mi propia intimidad. Claro, lo que sucede es, bueno, como todos sabemos, que existe pues una cierta digamos, bueno, pues dificultad de trasladar esta realidad, que yo creo que es evidente, pues al conjunto no de la ciudadanía, creo que lo tiene bastante claro, sino al conjunto del estamento político e incluso judicial, diría yo. Bien, naturalmente, como todos sabemos, el papel lo aguanta todo y por lo tanto podemos admitir cualquier tipo de solución al problema de la ocupación. Lo que pasa es que uno no acaba de entender esa sobreprotección, por ejemplo, del derecho a la propiedad intelectual e industrial, sobreprotección que en este caso, curiosamente, conduce a que no pase como en el caso de la ocupación, que se intenta que lo penal pase por civil. Es que es al contrario, se intenta que lo civil pase por penal. No es este el foro, ni es este el vídeo para hablar de ello, pero quiero hacer notar que muchas normas que se han incluido en la LEC, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que traen causa de protección del derecho a la propiedad intelectual e industrial, son normas prácticamente casi penales, porque permiten hacer y solicitar actividades al juez que lindan con lo penal. Bueno, pues en el caso de la ocupación se ha hecho al revés. Algo que es penal y debe ser protegido, se intenta pasar como un conflicto civil cuando realmente no lo es. ¿Algo se está moviendo? Sí, algo se está moviendo. En este sentido, el elemento, o mejor dicho, el momento en el cual se empezó a entender que esto era un problema real fue a partir de la instrucción de la Fiscalía de Baleares de 10 de junio de 2019. En esa instrucción de la Fiscalía contundente se estableció con toda claridad algo que ahora diremos. La ocupación de un inmueble cuando se está produciendo un allanamiento de morada o cuando existe flagrante delito debe ser inmediata y directa por parte de la policía, sin acudir a ninguna clase de intermediación judicial. Así lo dice claramente esa instrucción, que creo que es de necesaria lectura por todos los responsables policiales. Como digo, instrucción de la Fiscalía de Baleares, 10 de junio de 2019. En el mismo sentido, aunque quizá un poco más tibia, es también el decreto de la Fiscalía Provincial de Valencia de 20 de agosto de 2020, aunque también en ese decreto de la Fiscalía de Valencia se apunta por soluciones contundentes y soluciones de protección de los derechos de los ciudadanos. Más tibia, si cabe, y respuesta a esas instrucciones de la Fiscalía Territorial de Baleares y Valencia es la instrucción de la Fiscalía General del Estado 1 de 2020 de 25 de septiembre. Digo más tibia porque aquí ya, a pesar de establecer unos criterios, unas pautas, no se pronuncia con tanta claridad con relación a esa necesaria acción contundente por parte de la policía, especialmente cuando se produce allanamiento de morada o se produce, en caso de un inmueble que no es morada, se produce una usurpación flagrante. Y también, para acabar, es también de referencia la instrucción 6 de 2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad. En este caso, todavía más tibia, pero también importante a estos efectos. Bien, en segundo lugar, dicho lo dicho, y le pese a quien le pese, el Código Penal prevé que la usurpación de inmuebles, artículo 245, es un delito y que el allanamiento de morada es un delito. La usurpación se puede producir con violencia o intimidación, será grave, en este caso castigada con penas de cárcel, un delito con pena menos grave, pero de cárcel serían de 1 a 2 años, y cuando no hay violencia, hablo siempre de usurpación, es decir, no estamos hablando de una morada, en este caso una pena de multa. Pero el allanamiento de morada siempre está penado con pena de prisión de 6 meses a 2 años. Conforme con la instrucción de la Fiscalía a la que hacía referencia, que se basa en realidad en jurisprudencia del Tribunal Supremo, la principal diferencia entre el delito de usurpación
pacífica de bienes inmuebles del artículo 245.2 del Código Penal y el de allanamiento de morada del artículo 202.1 del Código Penal radica en el distinto objeto material sobre el que recae la acción típica. Así, mientras en el tipo descrito en el 245, es decir, usurpación, el supuesto de hecho contemplado por la norma tiene por objeto los inmuebles, viviendas o edificios ajenos que no constituyan morada, en el delito de allanamiento de morada el objeto del delito se identifica, valga la redundancia, con la noción de morada. Con base en esta regulación legal vamos a examinar sin más dilación la actuación de la policía, diferenciando en primer lugar si se trata de una morada, el inmueble es una morada, o bien se trata de un inmueble pero no lo es. En primer lugar, en cuanto a si se produce la ocupación en una morada. En primer lugar, hay que entender qué es morada y con relación a ello debemos decir con toda claridad que es morada tanto aquella en la que se habita como aquella en la que se pasa un rato, las vacaciones o un tiempo determinado. Por lo tanto, la protección de la ley con relación al allanamiento lo es con relación a también las segundas residencias, por ejemplo. Y esto es así conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en varias resoluciones, por ejemplo, la sentencia número 852 de 2014, o también la 731 de 2013, o también el auto del Tribunal Supremo 959 de 2009, establecen que también se produce el allanamiento cuando se trata de segundas residencias, incluso durante el periodo, y estoy directamente citando esas resoluciones, incluso durante el periodo en que las mismas no se encuentran habitadas, siempre y cuando conserven aquella condición. Y dice, puede afirmarse, en el caso, atendiendo al caso concreto, puede afirmarse, pues, que se trataba de una vivienda y de la fundamentación jurídica no resulta que careciese de las características propias de la misma, constando que el denunciante acudía allí a pasar algunos ratos. En esas circunstancias no es relevante que el lugar constituyera su primera o segunda vivienda, sino si cuando se encontraba en el lugar, aunque fuera ocasionalmente, utilizaba la vivienda con arreglo a su naturaleza, es decir, como un espacio en el que desarrollaba aspectos de su privacidad. Por lo tanto, en el concepto de morada entran, no hay ninguna duda, y también está recogido así en la instrucción de la Fiscalía 1/2020. De modo que es morada aquella que es regular, usual, y también la que no lo es, aunque como dice el Tribunal Supremo, se pasen solo algunos ratos. ¿Cómo se determina si es morada o no? A este fin, en la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad 6/2020, concretamente en el punto 421, se establecen unos criterios en cuanto a la investigación, que básicamente se resumen en que la policía debe realizar las indagaciones necesarias cuando fuese llamada para intervenir. Y a este efecto será de mucha importancia especialmente la testifical de los vecinos, porque son los que pueden dar cuenta si ha existido algún tipo de ocupación previa, pacífica, por parte de los ocupantes o no, y pueden dar cuenta de si la vivienda pues es morada de una persona o de otra. También pueden servir a este efecto, naturalmente, documentación, pueden servir también hechos objetivos, como percibir que se ha destruido la cerradura de la vivienda y se pueda percibir que ha sido algo reciente. Bueno, en definitiva, se trata de una indagación policial que debe conducir pues a determinar, en primer caso, si es una morada. En el caso de que fuese una morada, no cabe en ningún caso ninguna alegación por la cual ese inmueble, esa vivienda, pueda ser el domicilio de un tercero ocupante. De la ilegalidad no puede nacer la legalidad. No se puede constituir un domicilio ilegal sobre uno legal, previo y existente. Por lo tanto, acreditada que se trata la morada de una persona, hay que proceder directamente a la entrada, el desalojo de los ocupantes con la identificación de los mismos y, en su caso, con la detención de los que procediera. Y en este sentido, carece de importancia si el delito es flagrante o no.
En este sentido, la instrucción de la Fiscalía de Baleares es total y clara con respecto a esa cuestión. Quiero leeros la conclusión de esa instrucción directamente. Las fuerzas, o mejor dicho, los cuerpos y fuerzas de seguridad actuarán directamente y de forma inmediata sin necesidad de solicitar medidas judiciales cuando la ocupación ilegal de un inmueble revista características de delito, desalojando a los ocupantes ilegales y procediendo en su caso a la detención. Y esto es así porque el allanamiento es un delito permanente, es un delito que no se consolida o adquiere tintes diferentes porque pasa el tiempo, sino que es un delito permanente y por lo tanto, con independencia de que sea flagrante o no, hay que actuar. Si resulta que es una segunda residencia y se han colado en la misma, han allanado la residencia unos ocupas y han pasado 2 meses, hay que actuar y hay que desalojar inmediatamente a los ocupantes del inmueble. De otro modo, quiero reseñar, podría dejar de poder perseguirse el delito de robo con fuerza en domicilio, puesto que bastaría, cuando se entra en un domicilio, pues y no hubiese nadie en la vivienda, bastaría, si seáis descubierto, con alegar que que resulta que se está ocupando el domicilio con algún título habilitante. A este efecto, y no quiero dar ideas a nadie, el ladrón de domicilios, pues bastaría con que esperase a que saliesen los moradores de la vivienda, llevar un impreso preordenado en el que esté su nombre, estén sus datos, esté la dirección de la vivienda, que la puede poner en el formulario, no hace falta ni siquiera que estuviese el nombre de los ocupantes. Y cuando la policía se personase, si alguien llama, pues entonces uno lo que hace es, cuando oye a la policía, se mete en la cama de una de las habitaciones o se pone a hacerse el desayuno, y cuando llega la policía, pues le dice: no, mire usted, oiga, es que tengo aquí un contrato de alquiler que tengo con los moradores de la vivienda que me han alquilado una habitación. Bueno, esto parece absurdo, pero es que a este nivel podemos estar llegando en algunas ocasiones. Claro, y evidentemente para el ladrón de la vivienda, si nadie llama a la policía, pues no hay ningún problema. Se sale con la suya porque roba lo que quiera, se va a su casa y aquí no ha pasado nada. Y como digo, si le pillan no pasa nada porque, oiga, soy ocupa, tengo un título que me legitima, oiga, y que el propietario que inste una acción civil. Bueno, pues ahí tendríamos al ladrón sorprendido, viviendo de ocupa durante el tiempo que le diese la gana, hasta que un juez civil decidiese desalojarlo del inmueble. Bueno, este es el absurdo al que se puede llegar. Es por ello, como digo, que la Fiscalía de Baleares tomó la iniciativa en este sentido en 2019 y dictó esa instrucción de la que os he leído la conclusión, que es clara y meridiana. En el mismo sentido se pronuncia la instrucción de la Fiscalía de Valencia de 20 de agosto de 2020, que dispone que si el inmueble ocupado constituyese morada, nos encontraríamos ante un delito menos grave de allanamiento de morada y procederá el desalojo inmediato de la vivienda por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No es tan clara, ciertamente, la instrucción de la Fiscalía 1-2020, ni tampoco la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad 6-2020, que, tratan el tema de una forma un poco más tibia, digamos. Pero yo creo que hay toda la fundamentación para actuar tal como he dicho al principio, que lo establece la misma ley y lo establecen estas instrucciones de Baleares y Valencia. Finalmente, para el caso que existieran menores, se ha de proceder del mismo modo, naturalmente atendiendo a los menores. Pero si no fuera así, bueno, pues se podría poner de moda delinquir con menores. Naturalmente, si ir con un menor constituyese una especie de salvaguarda, una suerte de patente de corso, bueno, pues se va a crear digamos, la realidad de ir a delinquir con menores, sea ocupando inmuebles o sea realizando cualquier tipo de actividad ilícita. Y pareciere, para algunos, que esa intervención de menores pues desactivaría por completo la actuación policial. Me parece que es absolutamente absurdo. En el caso de que no se trate de morada, estaríamos en un delito de usurpación del 245 del Código Penal. En este caso, hay que ver si hay violencia o no hay violencia. Si no hay violencia,
hay que actuar, bueno, en primer lugar, antes de ir a ello, ¿cuándo hay violencia o no? Bueno, establece el Tribunal Supremo que no habrá violencia y se tratará de una usurpación leve cuando sucedan o se den los siguientes supuestos. Así lo dice el Tribunal Supremo en la sentencia 800-2014 de 12 de noviembre y también lo dice así la sentencia 143-2011 de 2 de marzo y también el auto del Tribunal Supremo 1114 de 2017 y que establece que esa usurpación leve, sin violencia, se producirá siempre que no sea una morada lo que se ocupa, siempre que se trate de una ocupación en el sentido penal, en el sentido del 245.2, que se carezca de título, que conste la voluntad del ocupante de ocupar el inmueble y también la voluntad del titular de no tolerar esa ocupación y que concurra dolo, en el sentido de que concurra el conocimiento pleno de que se está ocupando un inmueble que no es el propio. En este caso se tratará de una ocupación leve sin violencia. En cuanto a la violencia que constituiría en este caso un delito de usurpación grave, yo entiendo, y este es mi criterio, que habría que aplicar sencillamente los criterios del 245 del Código Penal para calificar el delito de robo con fuerza y establece que se produce esa fuerza, que aquí creo que se puede aplicar perfectamente, cuando se produce o existe escalamiento, rompimiento, fractura, uso de llaves falsas o inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. En ambos supuestos, nada debe impedir la actuación policial, sea flagrante o no, con la diferencia que si es flagrante se debe proceder también, como hemos visto antes, a el desalojo inmediato en los términos expuestos anteriormente. Esa flagrancia será la que se establece en el artículo 795.1.1 de la ley CRIM, que establece, como ya sabemos, que la flagrancia existe cuando el delito se estuviese cometiendo o se acabara de cometer. Cuando el delincuente se ha sorprendido en el acto, etc. En estos casos, si la policía es avisada de una entrada en un edificio, en un inmueble para ser ocupado y es flagrante, debe acudir inmediatamente y debe desalojar a los ocupantes con la detención en su caso, porque en este caso si hay violencia se trataría de un delito grave y si no hay violencia también el desalojo y con la apertura del expediente por un delito leve. Claro, ningún sentido tiene que si se produce un delito flagrante, sea leve o menos grave, que la policía lo que haga sea un atestado y se lo envía al juez para que proceda al desalojo cuando ellos lo pueden hacer inmediatamente. De modo que hay que proceder así. En este sentido, incluso la instrucción 6 de 2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad establece que en caso de usurpación flagrante se debe expulsar a los ocupantes del lugar. Ahora bien, si no es flagrante, en este caso hay que identificar a los ocupantes y dar traslado al juzgado, aquí sí, de la actuación y que sea el juzgado el que decida cuándo se produce el desalojo, siempre y cuando que el delito, como digo, no sea flagrante, en cualquiera de los casos. Si no es flagrante, atestado al juzgado y el juzgado decidirá. Téngase en cuenta en este sentido que sea una ocupación con violencia o sin violencia, nada debe impedir la actuación policial para identificar a los ocupantes. En otro vídeo creo que hice referencia e incluso he escrito algún artículo con relación a ello, que una cosa es el hecho de que la policía no pueda registrar un lugar que ya puede ser domicilio de los ocupantes. Nadie duda de eso. Y más cuando hay una ocupación que es prolongada en el tiempo. Pero el hecho de que exista un derecho a la inviolabilidad del domicilio, ello no obsta a que exista un derecho, no un derecho, una obligación de la policía a perseguir delitos y también a identificar a los posibles responsables. Por eso, la policía debe llamar y solicitar que se identifiquen los ocupantes, lo cual no quiere decir que la policía deba entrar, sino sencillamente que ellos deben salir. Y naturalmente no cabe resolver que si los ocupantes se niegan a salir, la policía pues nada puede hacer. Me niego a entender que sea así.
Vamos a poner un ejemplo que parece al principio, puede parecer un poco extraño o extravagante, pero es absolutamente cierto. Imaginemos que somos traficantes de droga y encontramos el procedimiento perfecto para hacer nuestro negocio. Es decir, vivimos en una caravana. Esa autocaravana, que puede circular por todo el territorio nacional, se convierte automáticamente en domicilio. Por lo tanto, siguiendo este criterio de que cuando existe un domicilio y la policía quiere identificar, no se puede entrar a identificar, siguiendo ese criterio, yo voy con mi autocaravana, estoy viviendo en ella, me para el agente de tráfico, oiga usted, pare, a ver, baje usted la ventana, bájese usted, que le voy a hacer, no, mire usted, yo no me bajo porque esto es mi domicilio y usted no puede ni entrar. Hombre, no, no. El hecho de que sea un domicilio, porque la autocaravana lo es, implica de que el policía no puede registrar la caravana directamente. Tiene que pedir autorización, lo cual no sería necesario si fuese un simple vehículo de uso usual o incluso comercial. No sería necesario. Sí que lo es cuando es una autocaravana porque es domicilio, pero eso no quita que el policía tiene la obligación, no el derecho, la obligación de hacer su función y tiene la obligación de requerir al conductor para que se identifique, para que baje del vehículo, en este caso salga del domicilio y someta a lo que fuere, identificación o lo que fuere. En este caso, por lo tanto, nave ocupada, edificio ocupado, toc toc, ábreme ustedes señores, si no se abre, se está cometiendo un delito de desobediencia y la policía puede y debe entrar en el domicilio para identificar, no para registrar. Y como digo, nada impide que el ocupante salga de su domicilio y en el exterior del mismo se identifique. Y ahí acabará la historia. Pero yo entiendo que entenderlo de otra forma es entender el mundo al revés. Finalmente, una reflexión final y un disclaimer, una exención de responsabilidad por mi parte. Es decir, yo entiendo que todo esto que yo ahora aquí expongo puede parecer sencillo, contundente y claro. Ahora bien, comprendo perfectamente la dificultad de la actuación policial. Y más en estos tiempos de democracia sentimental y melancólica en la que nos hallamos. Claro, obviamente yo entiendo que aquí lo que procedería sería algo bien sencillo, que funcionaría como el ya citado bálsamo de Fierabras del Quijote, que todo lo cura, todo lo sana, y es el auxilio a la autoridad judicial. Toda esta clase de problemas quedarían solucionados si la autoridad judicial, los jueces de instrucción, estuviesen absolutamente comprometidos en esta materia y actuasen de una forma decidida e inmediata cuando la policía, ante cualquier duda, ante cualquier problema, se dirigiese a ellos para solicitar, en su caso como respaldo, una orden judicial. Bastarían 5, 6, 10 órdenes judiciales para que naturalmente se procediese a poder realizar este tipo de actuaciones de una forma absolutamente ordinaria, procediendo a desalojar sin ningún problema cuando se produce el allanamiento de morada y procediendo también a desalojar sin ningún problema cuando se produce una usurpación flagrante, quedando únicamente, eso sí, pues digamos, pues a disposición del juez, que también podría actuar de una forma muy diligente cuando se produce pues una usurpación de un inmueble que se hubiese prolongado en el tiempo. Pero cuando hay un allanamiento o hay una flagrancia en el caso de un inmueble, hay que proceder a actuar de una forma inmediata. Y los jueces deberían estar comprometidos en esta labor y auxiliar de una forma absolutamente clara y sin fisuras la actuación policial. Finalmente, quinto y último, no, nunca ha existido ningún plazo para actuar en caso de allanamiento ni en caso de usurpación. El plazo de 48 horas fue un invento del Ministerio del Interior, del cual se retractó. En realidad, en septiembre de 2020, el ministro del Interior hizo una rueda de prensa proclamando que quedaba suprimido el plazo temporal de 48 horas que él mismo había inventado.
diciendo que quedaba sustituido por la instrucción que ya he hecho referencia a ella, instrucción 6/2020, en la que desaparecía ese plazo y se actuaba con otros criterios. Bien, hasta ese punto se ha llegado de establecer una suerte de plazos, de inventos con relación a unos delitos que están claramente fijados en el Código Penal y frente a los que se tiene que actuar tal como se actúa con relación a cualquier tipo de ilícito penal. Y en este caso yo diría con mucha más vocación y con mucha más intensidad, por cuanto, mal que le pese a cualquiera, yo creo que pocos derechos hay de tanta intensidad como el derecho a la propiedad, especialmente si es la morada de uno y aunque no lo sea, porque muchas veces ese inmueble que se tiene en propiedad representa muchas veces todo el capital personal y económico que pueda tener una persona o una familia. Muchas gracias por la atención.